Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 37ª edición de la Semana Negra. Buenas tardes, bienvenidas a la charla que vamos a desarrollar en esta hora. En primer lugar, lo que quería era disculpar la presencia aquí de Manuela Villa, que teníamos previsto que estuviese con nosotros esta tarde, pero no ha podido ser, ha tenido un imprevisto de última hora y no quisimos dejar a un lado el tema que nos interesaba, y es el Estatuto del Artista y los derechos culturales. Entonces, contamos con la presencia de Esther y Jorge Fernández León, que luego os presentaré, y lo vamos a hacer lo vamos a reorientar de una manera más, digamos, más cercana, más pegada al territorio, de una manera local, desde Asturias y desde la perspectiva de la creación, ¿no? Lo habíamos planteado en un primer lugar desde la parte gubernamental, pero a la hora de reorientarlo, lo vamos a hacer de esta manera, y yo creo que va a quedar bien y seguro que nos va a dar pie a hacer algo mejor, mayor, organizar unas jornadas que pueden dar para un par de días incluso, y porque estamos viendo que el sector de la creación, el sector de las artes, pues está interesado en saber un poco más acerca del Estatuto del Artista, porque es algo que nos interesa como creadores. Yo en esta mesa hablo como secretaria de Cultura de la Federación Socialista Asturiana, pero yo pertenezco al sector profesional de las artes y de la cultura, y a mí me interesa que esto vaya adelante, ¿no? Porque son derechos que adquirimos como trabajadores de la cultura. No sin antes, quiero agradecer, tengo estos minutos a los compañeros y compañeras que me han apoyado en esta semana, a lo largo de esta programación de la Semana Negra, a la Semana Negra, por supuesto, por darnos este espacio. Estamos ya casi en la recta final. Mañana terminamos la programación nuestra en la Carpa de la Palabra, y tendremos a continuación una mesa dedicada a la cultura más a nivel local, y mañana tendremos una jornada dedicada al asturiano. Bueno, vamos a comenzar con lo que es el Estatuto del Artista. Vamos a dividir la charla en dos partes. Por un lado, el Estatuto del Artista, y para eso tenemos con nosotros y con nosotras a Esther García, que es la presidenta de la Asociación de Escritores de Asturias, y ella conoce de cerca cómo han sido las primeras, la primera toma de contacto, los primeros trabajos, porque estáis, si no me equivoco, estáis federados, y la federación acude a las asociaciones territoriales para que a su vez aporten información, y esto nos lo vas a contar mucho mejor. Esther es escritora, también fue profesora y conoce muy bien lo que es el trabajo en la literatura, y sabe muy bien cómo es el trabajo del día a día de los escritores y de las escritoras. Este Estatuto del Artista, quiero decir que es importante, ya lo había comentado antes, para los derechos laborales de los trabajadores de la cultura. Una de los hitos principales del primer avance del Estatuto del Artista, porque como sabéis hay otro segundo avance que se está negociando y se está trabajando, pero los primeros pasos, uno de los primeros pasos es la compatibilización de la jubilación con los derechos de autor. Y eso ya lo reclamó en su día autores como Antonio Gamoneda, que se vio en una situación, y eso pasa a veces, que cuando estás entre amigos y amigas, dicen, pero ¿cómo puede un autor o una autora compatibilizar unos ingresos con la jubilación? La carrera del artista y la carrera de los creadores es larga y es tediosa,
pasamos muchos años en los que a lo mejor pues estamos creando pero no ingresamos y de esta manera, bueno, pues a lo mejor al final de tu vida, de tu vejez, vamos, pues cuando ya estás al final de tu vida, si obtienes un éxito en tu trabajo, pues ¿por qué no poder compatibilizar tu jubilación y los derechos de autor? Si un libro, ya vamos a poner el ejemplo de la literatura, si una publicación publicada hace 30 o 40 años no tuvo rendimientos económicos en su momento y a día de hoy los puedes obtener, pues son tuyos, ¿no? Son tuyos. Otro de los hitos importantes es, y eso, por eso esta jornada, esta mesa nos va a dar pie a hacer algo más en el futuro, es el tipo de contrato, el contrato artístico, sobre todo para el sector, lo que afecta sobre todo es al sector de las artes escénicas. Las artes escénicas y otro tipo de artes también son trabajos intermitentes. Yo que pertenezco al mundo de las artes plásticas, pues nos pasamos mucho tiempo trabajando en la preparación de un proyecto, en la producción de una obra de arte y de una serie de obras de arte, y en ese momento nosotros estamos trabajando pero no recibimos económicamente, no estamos cobrando, ¿no? Entonces son periodos de intermitencia. Lo mismo un actor pues estará preparando su papel, un director estará preparando su obra teatral y en ese momento no hay rendimientos económicos. Bueno, pues el Estatuto del Artista, y avanzará mucho más en seguridad social, por ejemplo, para los artistas plásticos, el Estatuto actualmente contempla un tipo de contrato para esa intermitencia y las bajas laborales. Bueno, esas son dos, y además la verdad es que estamos muy bien, ¿no? Estamos en un ambiente literario, un ambiente artístico. Yo creo que a muchos escritores y escritoras les va a interesar este tema. Estamos en un coloquio, estamos hablando, digamos que tenemos inquietudes, queremos que el Estatuto del Artista avance. Entonces, bueno, a continuación voy a pasar la palabra a Esther García. Y luego, más adelante, pues contaremos con Jorge Fernández León, que nos contará un poco más acerca de los derechos culturales, que también son importantes y van en relación. Muchas gracias. Sí. Bueno, pues, buenas tardes. Estimado público, saludo también a Carlos Fortea, que es vocal de la Asociación Colegial de Escritores y Escritoras de España, y tenemos la suerte de tenerlo entre el público. Yo quisiera que estuviera aquí sentado por mí, porque a amiga Roma ayer lucía a Llazu y pues no sé, de un día para otro y es muy difícil rebobinar y estaba enfrascada en otro trabajo y en fin. Pero bueno, aquí estamos y yo lo primero voy a hacer una introducción porque préstame sobremanera estar aquí porque voy a hacer una introducción sobre algo importante que sucedió este año y que llevaba trabajándose desde hay 7 años. Este año inauguróse la Conferencia de Escritores y Escritoras de España. Fue en marzo en Soria y bueno, pues formamos parte de ella. Desde el año 2016 llevamos trabajando. Surge, bueno, voy a hablar en castellano porque tengo por aquí gente que a lo mejor, pues no sé, serán de fuera, ¿no? Surge en el año 2015 la plataforma Seguir Creando, precisamente por una inquietud con respecto a lo que ya decía Lucía, de los escritores que jubilados que no percibían, si percibían una determinada cantidad de dinero, pues tenían que renunciar a la pensión. Entonces, a raíz de eso, la Asociación Colegial de Escritores de España y en colaboración con CEDRO, pues convocó a distintas asociaciones representando a distintas comunidades. En concreto, terminamos 16 asociaciones del Estado, por Asturias, la Asociación de Escritores y Escritoras de Asturias,
y bueno, que nos reunimos pues desde el año 2016, una vez presencial en Madrid todos los años, y después, cuando la pandemia, reuniones online, tuvimos bastantes reuniones. Hubo pues un montón de trabajo, desde luego, hasta llegar pues a lo que llegamos, ¿no? A hacer unos estatutos, una plataforma reivindicativa. No es una asociación que tenga pues, sea poderes jurídicos, digamos, pero nosotros estamos ahí ahora. Yo creo que podemos trabajar juntos, que ya diré más o menos en lo que esto, ¿no? Estaba patrocinada por Cedro y hubo varios encuentros, fue en Madrid y en Alcalá de Henares, para valorar grandes asuntos y demandas que afectan desde el punto de vista profesional y de cumplimiento de la ley de propiedad intelectual a escritores, traductores y autores dramáticos de todo el país. Entonces, un poco representamos pues, a este sector que está incluido, por supuesto, en el Estatuto del Artista, y se constituye como plataforma estable de coordinación de las citadas entidades ante las distintas administraciones del Estado y también administraciones, bueno, pues, a nivel instituciones a nivel europeo. En Soria estuvieron representados el día de la fundación 9.000 escritores, porque, bueno, por ejemplo, pues la asociación de catalanes, son dos asociaciones, una en catalán y en castellano y otra solo en catalán, pues ya tienen muchísimos socios, son 4 provincias. Nosotros somos más humildes, somos 100 y pico socios, que podríamos ser muchos más, porque yo creo que los unidos haríamos mucha más fuerza en todos los sentidos, porque los escritores y escritoras estamos digamos, en pañales con respecto a nuestros derechos, a nuestra valoración social y a otras muchas cosas, ¿no? Bueno, pues se aprobó en el acta fundacional de la conferencia la plataforma de demandas a las administraciones públicas, así como una declaración contra la censura y la libertad de expresión y de creación literaria y artística ante la reiteración de los últimos 2 años de casos aleatorios contra el artículo 20 de la Constitución. Todas las asociaciones que formamos parte de la conferencia, que luego las nombraré, participaron activamente en las iniciativas en estos últimos años en el mundo de la cultura. Pues eso, sobre todo en esta plataforma Seguir Creando, en la que no solo nos reuníamos escritores, sino también artistas de todos los ámbitos, ¿no? El lema era: sin autores no hay cultura. Pues aquella lucha, con gran repercusión mediática a lo largo de todos estos años, desembocó, liderada por ACE, en la redacción del informe sobre el Estatuto del Artista. ACE es la Asociación Colegial de Escritores de España, que más que nada pues vela por nuestros derechos. La preside Manuel Rico y, como dije antes, tenemos aquí a un vocal de la asociación, Carlos Fortea, que es el representante de Relaciones Institucionales. Bueno, pues es el Estatuto del Artista, que fue aprobado por unanimidad en el Congreso de los Diputados y cuya concreción y desarrollo se viene realizando, no sin dificultades, desde abril de 2019. Se aprobó y, bueno, pues hay mucho todavía que desarrollar y hay muchas enmiendas que se fueron presentando. Las asociaciones, pues en esos años incluso también enviamos cartas al Ministerio de Cultura, pues exigiendo todos que se cumplan nuestros derechos, ¿no? Se recoge de modo prioritario la exigencia de culminación del citado estatuto con el pleno cumplimiento de los compromisos establecidos en materia de compatibilidad de pensiones, derechos de autor, de una cotización especial en autónomos, que además contemple la intermitencia, así como una fiscalidad que contenga un capítulo de ingresos derivados de la propiedad intelectual. Me detengo porque lo que comentaba Lucía, pues eso, los autores jubilados, que muchas veces no muchos escritores vivimos de la escritura, porque, bueno, pues la mayoría, cuando soltamos un libro, tenemos otras profesiones, y cuando un libro sale a la luz, ese libro a veces, no sé, es como cuando se va un hijo y se va muy lejos y sabes poco de él, pues a veces nos pasan esas cosas, ¿no? Derechos de autor, y a veces no nos gusta a veces andar pordiosando, pero en fin, son muchas cosas que tenemos. Pero no solo eso, sino que a los escritores también nos piden otras cosas, pues colaboraciones, prólogos, jurados, pues tantas cosas y todo es gratis, ¿no?
que un poeta vaya a un sitio a recitar y cobre está muy mal visto. Y eso no podía ser, porque ya sabéis que con todos los respetos, cuando nosotros pedimos que alguien venga a nuestra casa a arreglarnos algo, pues a veces, aunque no tenga que hacer nada, el viaje lo cobra. Pues bueno, los escritores en ese sentido, y yo creo que todo tipo de artistas estamos así de infravalorados, digamos, por la sociedad, porque el crear no es así por arte de magia, nos lleva nuestro tiempo y nuestro esfuerzo mental, y aunque nos guste, pues yo creo que es de valorarse, ¿no? Bueno, pues la intermitencia. Los artistas, hay veces que bueno, pues tienen momentos de más intenso de trabajo y después otras veces que no están trabajando, pues que puedan satisfacer autónomos esa cantidad pues con esa intermitencia y que luego les sea compensado, ¿no? También se exigirá la modificación de la norma que transpone a nuestra legislación la Directiva Europea sobre Derechos de Autor en el mercado único digital y en Internet. Ahora, con la inteligencia artificial y con todas estas plataformas tan potentes, pues utilizan nuestros escritos en todo lo de la prensa y los autores nada percibimos, ¿no? También la actualización aproximando a los países más avanzados de la Unión Europea por las tarifas por préstamo bibliotecario, de tal modo que se beneficie de ello el colectivo autoral. Los que somos socios de CEDRO explico que es el Centro de Derechos Reprográficos con sede en Madrid y que tiene unos 30.000 socios de todo el Estado. Para ser socio de CEDRO, cualquier escritor, creo que es con un libro publicado, se puede hacer socio de CEDRO y sin ningún coste. Y además de velar por nuestros derechos en ese sentido, pues percibimos una pequeña cantidad por las copias y también una mínima cantidad por este canon bibliotecario que, bueno, pues en España, como digo, no como en otros países europeos, que es lo que quisiéramos alcanzar, pero estamos, es muy poco y no se percibe. Y es incierto, los que no son socios de CEDRO, si les llega o no les llega. Porque claro, ¿qué pasa con las bibliotecas? Pues las bibliotecas, hubo algún año hasta que ni tuvieron presupuesto siquiera. Entonces, hay mucho que trabajar en ese sentido. Otras demandas planteadas son el reforzamiento de los niveles de transparencia en el proceso de venta de los libros, la exigencia de compensación económica a escritores y periodistas por la colaboración en los medios de comunicación, sean en papel o sean digitales, la articulación de un tratamiento fiscal que se beneficie a los autores, a los libros de dominio público o la creación en el ámbito judicial por parte de una jurisdicción de la propiedad intelectual. Tras la firma, bueno, allí hubo un acto, en ese acto en Soria, pues fue un acto precioso. Todos nos congratulamos de haber llegado hasta ahí, porque no es fácil poner de acuerdo a 16 asociaciones del Estado español que representamos a 9.000 socios en ese acto. Fue un acto además de firmar el acta fundacional y la plataforma reivindicativa, pues hubo un acto lúdico donde además hasta hubo música que interpretó canciones en las distintas lenguas del Estado. También la nuestra, aunque no sea oficial, algo por lo que luché en todos estos años, porque ya sabéis que la oficialidad es un concepto político, vamos a decir, no es un concepto lingüístico. Nuestra lengua es una lengua igual que las demás lenguas románicas del Estado español y que el vasco y que todas, ¿no? Pero sin embargo, pues siempre hay que luchar porque claro, como no es oficial, pues nada, mira, ahora, y lo voy a decir, ahora en la entrega de premios de los príncipes en Gerona, pues el rey y la princesa se expresaron en catalán. En Asturias ni siquiera nos saludan en asturiano. Una pena, vamos. Bueno, pues os voy a nombrar las asociaciones que forman parte de la conferencia. Es la Asociación Colegial de Escritores de España, ACE, que es quien la lidera, cuyo presidente es Manuel Rico, la Asociación de Escritores de Euskadi, la Asociación Valenciana de Escritores y Críticos Literarios, la Asociación de Escritores y Escritoras de Extremadura, la Asociación Aragonesa de Escritores, la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña, la Asociación de Escritores de Castilla-La Mancha, la Asociación Navarra de Escritores, la Sociedad Cántabra de Escritores, Nueva Asociación Canaria de Escritores, la Asociación de Escritores y Escritoras de Asturias, la Asociación Riojana de Escritores, la Asociación de Escritores y Escritoras en Lengua Gallega, la Asociación de Escritores en Lengua Catalana y
la Asociación de Escritores en Lengua Vasca, todos esos. Y bueno, también pues se pueden, con el consenso de de la plataforma de la conferencia, también se podrán ir integrando otras asociaciones. Yo creo que es algo muy importante que ahora podemos, juntos, unidos, podemos reivindicar muchas cosas y que se lleve a cabo pues, el desarrollo de este Estatuto del Artista, como bueno, pues en todas estas cosas que nosotros queremos que se nos cumplan, sobre todo en nuestros derechos como escritores y bueno, como los artistas. Porque todo esto, pues como decía, está, digamos, en pañales. Pues nada más, yo creo que en este momento, luego si acaso pues intervengo un poco más, pero bueno, ahora yo creo que Jorge debe tener la palabra. Bueno, vamos, efectivamente, Esther, después si acaso ahondamos un poquito más y a lo mejor quizás alguien del público tenga alguna pregunta al respecto. Lo que hablamos al principio, el avance en el Estatuto del Artista, pues al final es una equiparación al resto de Europa, es una ley compleja y lo que requiere, bueno, pues el ponerse de acuerdo no solo el sector profesional, sino también los ministerios, y para eso, bueno, en el 2018 se aprueba el informe de la subcomisión. Eso ahí fue el inicio de los trabajos en el Estatuto del Artista. En el 19 se crea el comité, a ver, no me quiero equivocar porque esto está en la página web, está muy bien porque podéis seguir, hay un documento en el que podéis seguir todos los avances del Estatuto, y están lo que se aprobó el año pasado, en el 2023, y luego están otras epígrafes que las bases se pusieron en el 2018 con el informe en el que se establecían 19 principios y 56 recomendaciones, y luego después en el 2021 se creó la comisión, era lo que quería decir antes, la comisión interministerial, que a su vez hace el trabajo con las asociaciones de los diferentes subsectores. En este caso, lo que nos habló Esther es la parte de la literaria, pero están las artes escénicas y están las artes plásticas, etcétera, etcétera. Bueno, ahora vamos a dar paso a los derechos culturales y os presento a Jorge Fernández León, que es un experto en gestión cultural pública a nivel local y también regional. Fue viceconsejero de Cultura en el Gobierno del Principado de Asturias y actualmente es consultor independiente en las políticas culturales. Conoce bien también lo relativo a derechos culturales y pertenece a la Fundación Alternativas, donde escribe artículos relacionados con este asunto. Jorge, gracias. A ver si esto... Sí. Buenas tardes, gracias. Gracias además por estar ahora aquí, que estamos compitiendo con los monstruos y las monstruas de la literatura española aquí al lado. Muchísimas gracias doblemente por estar aquí. Hoy es un día, ayer y hoy son días singulares en la política española y que llegan hasta la política local, porque aparentemente se está produciendo una ruptura en los gobiernos de coalición, que veremos hasta dónde llega, que veremos qué significa, pero tiene mucho que ver con lo que yo voy a intentar contaros ahora, ¿no? que es con los derechos culturales. ¿Por qué tiene que ver con los derechos culturales? Bueno, pues porque en el último año, desde la llegada de los gobiernos de coalición, el Partido Popular y Vox a una serie de comunidades autónomas españolas, la conculcación de los derechos culturales producida en un año es superior al esfuerzo de garantías de derechos culturales de los últimos 20 años de muchos de los gobiernos que han estado en esas comunidades. Y esa conculcación es muy sencilla porque ha sido una conculcación de derechos basada fundamentalmente en la eliminación de todo aquello que habitualmente consiste
en los principios de los derechos básicos de la cultura. El acceso, la participación y la creación, la libertad de creación. Incluso, luego lo voy a contar en un momento, incluso ese mismo criterio, que es un criterio de la ultraderecha internacional, no es un criterio local, no es un criterio nacional, es decir, es eso que seguramente todas y todos habéis oído hablar, que es lo que mucha gente llama las guerras culturales. Las guerras culturales consisten esencialmente en acabar con la libertad de creación, en acabar con los derechos de acceso, en acabar con los derechos de participación. Esas tres cosas se están ejerciendo por igual en Rusia y en Estados Unidos. Es más, en Rusia y en Estados Unidos, para que lo sepáis, desde hace 25 años funcionan dos organizaciones paralelas en el mundo de la religión que establecen programas de captura y eliminación de políticas culturales abiertas en todo el mundo. Y son eficaces porque generan además un modelo de percepción social que hace que la cultura sea perseguida en muchos lugares de maneras prácticas y de maneras muy distintas. Eso se ha trasladado a Europa. Se ha trasladado a Europa en paralelo a la entrada en la Unión Europea de una serie de países, 4 de los cuales formaron a principios de este siglo una organización que se llama Visegrado. Esa organización trabaja coordinadamente en políticas culturales conservadoras y establece todos aquellos principios que recuperan la idea del nacionalismo cultural del siglo XIX, la idea que al final acabó construyendo la política fascista, la política nazi en materia de cultura. Esas organizaciones, no llegan a eso, están presididas, como imaginaréis, por Viktor Orbán, que hoy, desde el día 1 de este mes, es el presidente de turno de la Unión Europea. Y esas organizaciones, que en España están perfectamente representadas por Vox, que acaba de incorporarse además en el Parlamento Europeo al grupo de Viktor Orbán, esas organizaciones tienen una teoría de la política cultural tan rígida que han conseguido de momento ser ese grupo que se acaba de formar en la Unión Europea de europarlamentarios, que agrupa a Vox, que agrupa a los húngaros de Viktor Orbán, que no agrupa a Meloni en Italia, pero que agrupa a lo más radical de la derecha europea. Ese grupo acaba de pedir la presidencia de la Comisión de Cultura del Parlamento Europeo. No sabemos si lo va a conseguir, pero acaban de pedirlo. Porque su teoría es que por donde hay que empezar para acabar con el progreso es por la cultura. Y por donde hay que empezar para acabar con el progreso es por los derechos culturales. Los derechos culturales son un conjunto de medidas que, sabéis que nuestro artículo 44 de la Constitución, nuestra Constitución es una Constitución moderna. La cultura está en las constituciones internacionales desde principios del siglo pasado. En 1917 la Constitución mexicana recogía ya la cultura como un derecho y se ha ido incorporando en numerosas constituciones, y el artículo 44 de la Constitución española es un bellísimo artículo que trabaja precisamente en la defensa de la cultura como un derecho universal. Ese derecho es el que han puesto en cuestión en el último año en numerosos lugares de España aquellos gobiernos que formaban parte de esa coalición en la que, al parecer, el Partido Popular está bastante a gusto. Hasta ahora estaba bastante a gusto. Veremos qué ocurre, pero lo que sabemos es que los derechos culturales no están garantizados para nadie. Los derechos culturales que la Constitución española recoge son un conjunto de medidas que tienen que ver con un principio que yo voy a intentar resumir. Yo sé que no es fácil entenderlo, y sobre todo cuando os diga que
Los derechos culturales empiezan cuando se está segura o seguro de que la cultura no es una industria. La cultura no es una industria. Además hay una industria de la cultura, magnífica, importante, imprescindible, porque es lo que permite precisamente que quienes crean, que quienes trabajan en la producción, en la distribución, en la presentación de la cultura, tengan unos sueldos dignos que hoy no tienen. Un dato. Los estudios posteriores al COVID revelan que el sector que ha sufrido más el COVID en el mundo es el sector de la cultura, que ha perdido hasta el 70% de su volumen de negocio. Por tanto, respetando absolutamente el principio de que es imprescindible una buena industria cultural y de que es necesario que quienes trabajan en ella tengan unos sueldos dignos que no tienen, hay 3 estudios muy recientes, España, Europa, el mundo, sobre el salario medio de un trabajador del sector de la cultura. El salario medio de un trabajador del sector de la cultura en Europa no llega a los 18.000 euros al año. Ese es su salario medio. Esos con suerte, porque hay miles y miles de trabajadores que ni siquiera tienen salario ni fijo ni temporal y, por tanto, que están absolutamente faltos de la posibilidad de dedicar su vida, su proyecto profesional a la cultura. De hecho, en este momento, y me meto un poco en el tema de los estatutos de los artistas, el único lugar que hay en Europa, y yo a cualquiera que tenga interés en eso le recomiendo que lo siga, en el que está ocurriendo un proceso desde hace un año, en el que un Estado ha decidido financiar durante 3 años a 2.000 artistas para que puedan trabajar en unas condiciones dignas, es Irlanda. En Irlanda, en Europa, es el único lugar en el que en este momento el Estado ha sido capaz de asumir la financiación de todo un proyecto artístico para intentar demostrar o comprobar que las artes dan resultado, son eficaces, y son eficaces en el medio y largo plazo. Volviendo a los derechos culturales, y yo tampoco quiero soltar un rollo muy largo sobre los derechos culturales, deciros que la clave de los derechos culturales es el hecho de que la cultura tiene que ser un bien esencial. Si la cultura pasa a ser un bien esencial, de hecho ya hay 2 acuerdos justo después de la primera ola, las primeras 2 grandes olas del COVID, a finales de 2020, el Pleno del Senado español, el 22 de diciembre de 2020, aprueba una declaración institucional que dice lo siguiente: por todo ello y porque sin la cultura se hará más difícil afrontar los retos sanitarios y económicos que exige la salida de la crisis, el Senado declara conveniente que el Consejo de Ministros apruebe, al igual que ha ocurrido en otros países, la declaración de la cultura como bien esencial, amparando así una actividad que es tan necesaria para el fortalecimiento y la cohesión de la sociedad como otras actividades que han estado protegidas por el Estado. La cultura ha sido una actividad que distintas instituciones han intentado proteger, pero el derecho a la cultura, como bien esencial, todavía le faltan un par de pasos para que pueda establecerse. Es cierto que hay una ley del año 23 del Congreso Español en el que, colando la declaración de la cultura como bien esencial en otra ley, en un cambio de norma, de la ley del libro, ya figura que la cultura es un bien esencial. Y eso es importante en términos no solo de reconocimiento, sino también en términos de consolidación de un principio institucional, que es que la cultura es un derecho universal. Como tal derecho universal, la cultura no puede ser entendida ni como los equipamientos culturales, ni como los eventos culturales, ni como los procesos de producción únicamente industrial o no industrial
de la cultura, la mayor parte de la creación cultural no está en la industria. En la industria está el negocio de la cultura. En la industria, en este momento en el que vivimos en una sociedad cada vez más acelerada, en una sociedad en la que cada vez un mayor número de personas viven en eso que se llama la cultura de la atención que nos provocan nuestros teléfonos móviles, nuestras pantallas, todo aquello que nos impide pararnos en muchas ocasiones. En este momento es más importante que nunca reclamar que el derecho de la cultura empiece donde tiene que empezar. ¿Dónde tiene que empezar el derecho a la cultura? El derecho a la cultura tiene que empezar en el 83% de la población española que en la práctica no ejerce sus derechos culturales la mayor parte de las veces porque todavía no puede hacerlo bien. Porque los derechos culturales no son una abstracción absoluta. El derecho cultural es saber que si quiero leer un libro, debo tener una biblioteca cerca en la que pueda ir a buscar ese libro. El derecho cultural es saber que si quiero participar en una actividad cultural con un conjunto de personas que conozco que quieren hacer lo mismo que yo, tengo un lugar en el que poder hacerlo y tengo recursos para poder hacerlo. El derecho de la cultura es que si yo soy una creadora o un creador y quiero lanzar un proyecto, tengo que tener un sistema como tienen otro tipo de profesionales que crean cosas de valor social para poder hacerlo. Y si soy no una persona, sino una comunidad que quiere crear un proyecto cultural, también tengo que tener oportunidades para hacerlo. ¿Quién da esas oportunidades? Esas oportunidades las dan los gobiernos. La gente sigue soñando, y a mí me parece estupendo, con que hace falta una ley de mecenazgo. Ya la hay. En España hay una ley de mecenazgo y se ha cambiado además recientemente. Las leyes de mecenazgo no solucionan ninguno de los derechos culturales. No tienen nada que ver. Las leyes de mecenazgo son otra cosa. Las leyes de mecenazgo interesan enormemente a las empresas, sobre todo cuando los estados establecen en las leyes de mecenazgo que las empresas que crean sus propias fundaciones obtienen de los recursos que ponen en esas fundaciones unos descuentos importantes en la liquidación de sus impuestos. Eso está bien, nadie tiene nada en contra de ello, pero eso no son derechos culturales, eso es otra cosa. Los derechos culturales son aquellos que, por ejemplo, deciden que en una ciudad como esta, cuando se empezó a hacer política pública de cultura después del año 79, se decidiera que la política de cultura empezaba en los barrios y empezaba dotando de equipamientos y de instalaciones a los barrios que no tenían, y dotando de bibliotecas, y dotando de fondos bibliotecarios, y dotando de profesionales que ayudaban a la gente a aprender a leer, porque la clave de los derechos culturales es que te den, en principio, para empezar, la oportunidad de leer el mundo, de entender lo que pasa. Sin entender lo que pasa no hay derecho cultural que valga. Así que los derechos culturales son la clave y su comienzo no está en los grandes centros culturales, en las grandes instituciones culturales. Está en la cercanía, en la proximidad, en lo que pasa cerca de tu casa. Esa es la clave de los derechos. Y esa clave todavía es una clave pendiente para la mayoría de la población. La mayoría de la población no interviene en el mundo de la cultura o no es consciente de que interviene, aunque todo el mundo tiene capacidad para hacerlo. Así que los derechos culturales comienzan donde tienen que comenzar, que es cerca de la gente. Si no hay proyectos de cercanía que permitan que las personas usen los servicios culturales, se acerquen a la creación cultural, puedan coparticipar en los proyectos culturales o puedan desarrollar sus propios proyectos culturales en espacios públicos, no hay derechos culturales. Los derechos culturales no son solo que yo pueda leer un libro, son que yo pueda producir un espectáculo. Y esa producción del espectáculo luego tiene una parte estupenda, maravillosa e imprescindible, que es la parte de los profesionales y las profesionales. Como para escribir, la gente que quiere dedicar su tiempo a todo eso y que es imprescindible porque es quien nos ayuda, son los laboratorios en los que ocurren las cosas que cuando queremos disfrutar de la cultura
participando en ella como espectadoras o espectadores, nos ofrecen cosas sorprendentes, diferentes, distintas. Quien escribe, quien crea, quien hace cine, quien hace música, toda la gente que está interviniendo en ese mundo, que son capaces de ofrecernos otra manera de entender las cosas, otra manera no solo de disfrutar, sino de participar, de intervenir, de criticar, una visión crítica. Me refería antes a que, bueno, por cierto, estamos en un espacio que tiene una exposición que a mí me parece muy importante. Es verdad que la semana no ofrece muchas veces las mejores condiciones para presentar exposiciones. Esta es una exposición, es cierto, que es una exposición pensada para trabajar fundamentalmente en torno a la historia de las mujeres socialistas en Asturias en un periodo de tiempo. Pero en Asturias, la historia de la cultura no se puede escribir ni sin la historia de las mujeres que han intervenido en la cultura, ni sin la historia del movimiento obrero que desde el siglo XIX mantuvo aquí un peso muy importante en la vida cultural, en la democracia cultural y en el fondo, probablemente muchos y muchas de ellas sin saberlo, en la defensa de los derechos culturales. Esa defensa que las compañeras y los compañeros de las distintas organizaciones políticas de la izquierda hacían con su práctica cultural, una práctica casi siempre amateur, no profesional, es una defensa fundamental para entender por qué en Asturias ha habido una tradición cultural que ha sido capaz de mantenerse en los periodos peores de la historia democrática de nuestra región. Entonces, esta mañana en esta ciudad se presentó un proyecto que es exactamente lo contrario de cualquier proyecto que tenga que ver con los derechos culturales. Cuando los socialistas y las socialistas empezamos a trabajar en la cultura de esta ciudad con mucha gente que no tenía un carné, que no tenía que ver con nosotros, que opinaba diferente, que contrastaba sus puntos de vista políticos y artísticos con los que nosotros podíamos tener, la idea de trabajar de afuera adentro, es decir, de que el trabajo de la cultura se empieza allí donde está la gente, era la idea que articulaba y articuló el conjunto de la red de servicios que el Ayuntamiento de Gijón tiene en esta ciudad y en este municipio, no solo en la ciudad. Ese conjunto de cosas ahora está siendo sustituido por una idea falsaria de lo que es la política cultural. Una idea terrible, porque es la idea que asocia la cultura al entretenimiento. Es la idea de que lo que hay que hacer en cultura tiene que ver con la atracción de los turistas, tiene que ver con la expulsión de la gente de su lugar de vida para sustituir esos espacios por espacios de ocio, de tiempo libre o de vivienda en alquiler. Todo eso está ocurriendo en Gijón ahora mismo encima de Villa. Y lo que está ocurriendo encima de Villa en torno a Tabacalera, que a lo mejor algunos de vosotros habéis oído hablar de ese tema hoy mismo, tiene mucho que ver con esa idea. No solo hoy se ha presentado un proyecto completamente falsario en el que la actual alcaldesa de la ciudad se ha atrevido a ningunear a quien de verdad diseñó el proyecto que hoy se ha presentado. Hoy se ha presentado un proyecto que es un proyecto de Paz Fernández Fegueroso, que Paz Fernández Fegueroso estuvo trabajando 2 años completos antes de presentarlo, que es el proyecto de conversión de Tabacalera en un centro, en un museo contemporáneo que interesa al conjunto de la ciudad y que estaba vinculado desde el principio al territorio en el que ocurre, no solo con la historia de las cigarreras, sino con mucha más historia local que afecta a la vida cotidiana de Encima de Villa. Pues todo eso que se hizo en tiempo de paz, que se diseñó, todo eso ha ido siendo sustituido por la actual alcaldesa, que como sabéis muchas gobernó esta ciudad durante 8 años, por 5 proyectos distintos para llegar al mismo proyecto en el que estamos hoy, que es lo que Paz dejó hecho. Hoy lo han venido a presentar los arquitectos que lo diseñaron en 2009. Bueno, pues
para que eso ocurriera, la alcaldesa ha tenido que inventarse esta mañana ni más ni menos que una especie de alucinación. Ha dicho que esto de Tabacalera se le ocurrió a ella en un momento en que apareció un dinero y ella en 2014 vio que iba a ser así. Bueno, pues no vio nada. No vio nada porque desde 2011 que ella entró, cambió 5 veces de idea. Allí hubo de todo. La última cosa, hasta graciosa, era que aquello se iba a llamar Centro Creativo El Lavadero. Eso creo que es de 2015. Pero bueno, como ha cambiado tantas veces de nombre, entonces, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Eso es lo más contrario a los derechos culturales. Porque yo no digo si está bien o mal que en Gijón se gasten otros 20 millones de euros para poner en marcha ese proyecto. Ya van 10. O sea que se ponen 30 de momento. No sé si más IVA o sin IVA. Lo que digo es que esta ciudad y este municipio lo que necesita es reforzar los servicios culturales de proximidad, que están en unas condiciones delicadas, que necesitan muchas mejoras y que los derechos culturales por donde empiezan es por lo que afecta a la gente común, a la gente de toda la vida, porque la cultura es básicamente cotidiana, es de todas y de todos. Y eso es lo que un documento que en este momento estamos empezando a elaborar, digo estamos porque somos como 200 personas las que estamos trabajando en el primer plan de derechos culturales del Estado español, que el Ministerio de Cultura acaba de lanzar hace 2 semanas. Estamos intentando fijar en un documento cuáles son exactamente esos derechos. Va a ser sumamente importante, además, no solo una múltiple colaboración, hay muchísimas organizaciones metidas en esta operación. Se pretende que en Barcelona se va a celebrar el año que viene, 2025, un encuentro global que organiza Naciones Unidas que se llama Mondiacult. Donde nació la idea de la cultura como un derecho es en México, en Mondiacult 1982. En México volvió a celebrarse Mondiacult el año 2022 y en ese Mondiacult de México se acordó por fin un documento firmado ya por 90 países en el que se fija que la cultura es un derecho central de la vida de las comunidades. Si consiguiéramos que en Mondiacult 25 en Barcelona se fijaran las condiciones de los derechos culturales, habríamos conseguido algo sumamente importante. Pero eso hay que conseguir llevarlo a los territorios locales. Por eso los derechos culturales, por desgracia, están siempre en peligro. No son fáciles de conseguir, porque hace falta un enorme esfuerzo, hace falta una respuesta ciudadana fuerte, y en cultura eso es muy difícil, y hace falta que la gente que hoy está defendiendo cosas tan relevantes como la sensibilidad ante la crisis climática, los derechos de género y de igualdad, los límites que la inteligencia artificial tiene que tener en el presente y en el futuro y las condiciones dignas para y las garantías de su uso, todas aquellas cosas que tienen que ver con lo que a la comunidad le afectan a la cultura. Así que los derechos culturales hoy y mañana van a ser cada vez más los derechos ciudadanos de la mayoría de la gente. Yo estoy de acuerdo, hacías referencia antes a la ley de mecenazgo y estoy de acuerdo en que efectivamente es mucho más importante desarrollar los derechos culturales, la base de los derechos culturales para llevarlos a lo local, y cuando nos veamos en lo local no nos los pisoteen o nos los arrebaten muchas veces, porque nos encontramos, bueno, en Oviedo, por ejemplo, nos encontramos que desde hace unos años atrás las bibliotecas, que son los centros culturales más cercanos al ciudadano, las están prácticamente desmantelando, porque encontrarte con la biblioteca del barrio casi todo, digamos que día sí, día también, la mitad del horario cerrada,
O sea, eso me parece, bueno, pues es el pisoteo mayúsculo de los derechos culturales de nuestros barrios y de nuestra vecindad. Y, bueno, quería decir en relación a la importancia de si que hacías tu referencia con respecto a la ley de mecenazgo, me parece que es mucho más importante desarrollar el Estatuto del Artista, que somos las personas quienes creamos cultura, no solo los creadores, sino también el público que recibe esa cultura. O sea, que me parece, por eso antes, al principio de la intervención, me hacía esa relación de que parece que no, que Estatuto del Artista, derechos culturales, son temas diferentes, pero no, tienen que ver, engancha uno con el otro. Y me vuelvo a Esther. Y bueno, si tienen ustedes alguna pregunta, no sé cómo vamos de tiempo. Estamos ya... Pues vamos a dejaros un periodo de tiempo porque ya nos queda poco. Si alguien tiene alguna pregunta o Esther, ¿tienes algo que matizar o decir? Bueno, yo lo que sí quiero decir es que el Estatuto del Artista está en desarrollo, hay que desarrollarlo, y que nos sentimos en la Asociación de Escritores, nos sentimos orgullosos de poder participar pues, de la Conferencia de Escritores y Escritores de España para aportar lo que podamos a este desarrollo, liderados por la Asociación Colegial de Escritores de España, que no sé si Carlos Fortea nos quiere decir alguna cosa, pero bueno, en fin, queda mucho por andar, pero yo creo que fue un paso grande el que se dio a raíz de esa discriminación de los escritores jubilados, que hubo pues mucha gente, muchos escritores afectados, y además que hasta algunos les pedían devolver dinero del que habían cobrado en los años anteriores. Entonces, gente que además lo pasó muy mal anímicamente en ese sentido. A raíz de eso, yo creo que tenemos el Estatuto del Artista, pues trabajar por ello y trabajar unidos. Hay varios ministerios implicados en el trabajo y creo que es lo que nos queda. No estamos a nivel de Europa ni mucho menos. Como anécdota quiero deciros que en Europa hay algunos lugares que se presenta un libro y cobran por entrar a la presentación. Aquí a veces pues vamos a presentar un libro y hay que, pues no sé, comprometer a los amigos y esas cosas. O sea que yo creo que nos queda mucho camino por andar. Por otra parte, decir también que la cultura, pues económicamente también mueve dinero, porque no solo son los escritores, los artistas, los cineastas, sino que hay otros trabajadores que también pues participan, como pueden ser pues, los montadores, los carpinteros, la estética, la peluquería, tantas cosas que se benefician. Ya se sabe también que, como decía Jorge, que pues está afectada por la política, porque cuanto más embrutecida esté la sociedad, pues, no sé, mejor, cuantos más burros haya, mucho mejor, ¿no? Por eso tenemos que trabajar por ello. Y no sé, yo animo pues a que nos unamos también, no solo escritores, sino los demás sectores del arte y de la cultura de Asturias, para trabajar juntos y poder seguir y poder aportar un granito de arena pues al desarrollo de este estatuto, que creo que es un buen comienzo, y no dejar pues que de otra forma nos vayan tarazando, como diría yo en asturiano, pues en lo que podamos conseguir, porque nosotros con los derechos de autor, el canon de biblioteca y pues la jubilación, todas estas cosas, porque además hay que decir una cosa, así como para el amor no hay edades, tampoco para escribir no hay edades, y tenemos que potenciar a la juventud y potenciar también a la gente pues que a veces llega un momento de su vida que es cuando se puede entregar realmente a esa escritura, y pues a lo mejor tiene, yo qué sé, pues muchas más publicaciones, y además esto va a afectar a otros sectores como son, por ejemplo, las editoriales, la distribución, las librerías, y pues a todo y a los foros donde la literatura está presente, desde luego.
Así que luchemos por ello y trabajemos todos por ello, porque nos hace muchísima falta. Muchísima falta. Como decía al principio, y ahora me refiero solo a los escritores, pero los escritores cuando publicamos un libro y después, en fin, pues a veces derechos de autor, no sabemos los libros que se pueden llegar a vender, las ediciones que se hacen, hay mucho oscurantismo en este sentido y creo que todo eso lo tenemos que pues ir aclarando y descubriendo, ¿no? Y que sea algo pues que lo podamos todos conocer. Poco más nos queda por decir porque no sé si el público... Bueno, yo siempre que puedo recomiendo una autora, ya que estamos entre libros y entre escritoras y escritores, y es a Remedios Zafra, con su libro, su primer ensayo, que fue premio Anagrama, El entusiasmo, y además es que no hay nada mejor que definir a una creadora, a un creador, que es el entusiasmo. Muchas veces nos movemos, nuestro motor es ese, ¿no? Más que el económico. Y en ese ensayo, primero, luego vino Frágiles, también reciente, hará un par de años ganó el premio Jovellanos con el Bucle Invisible y hace un mes o 2 meses sacó el informe. Todo va en relación prácticamente al mismo asunto, que es las dificultades en el mundo creativo y en la era digital, y eso lo comentabas al principio en tu intervención, cómo tenemos que a veces compatibilizar trabajos alimenticios y en el caso de mi generación, trabajos que son precarios y que compaginamos con la precariedad de nuestro trabajo creativo. Y me parece muy interesante, y si no lo habéis leído, pues haceros con el entusiasmo y veréis cómo es la realidad, que además a ella no le resultó fácil abordar este tema, porque muchas veces pues, nos encontramos que hablar de la situación creativa es como creativa e intelectual, a veces es difícil, ¿no? A nivel social. Y yo creo que nos tenemos que animar a hablar y a expresar pues, nuestra situación y a que la sociedad comprenda que nosotros pues, somos personas que creamos cultura, que la gente que vamos a generar derechos culturales y que al final pues ofrecemos también libertad, ¿no? Que lo comentaba Jorge también, pues libertad de opinión, de criterio, etcétera, etcétera. Sí. Bueno, a mí me parece muy bien lo del entusiasmo. Me parece muy bien el entusiasmo y la ilusión, porque si no yo creo que no habría cultura ahora, pero tenemos que reivindicar pues que nos valoren, esa valoración que necesitamos y que ahora pues nos va a dar el Estatuto del Artista y que tenemos que llevarla a cabo y luchar por ello, ¿no? Me parece estupendo. Entusiasmo, claro que lo tenemos, si no fuera eso... No sé qué sería de nosotros. No, el libro de Remedios es precisamente un libro en el que aborda ese problema. Lo aborda con mucha claridad y es interesante, ¿no? Para quienes tenéis que ver aunque no seáis practicantes de ninguna forma artística, pero sí conocéis a gente que hace arte, creación de cualquier tipo, es un libro muy recomendable porque hace que la gente empiece a darse cuenta de la complejidad de algo tan necesario, que además el COVID nos hizo ver a todas y a todos la importancia tremenda de la creación, encerradas en casa, haciendo tiempo, buscando algo diferente, buscando salirse de la realidad tan casi incomprensible durante un tiempo, ¿no? Abrumadora, pues la cultura ofreció de todo a cambio de nada, Bueno, pues yo creo que sí conviene de vez en cuando pensar que, en efecto, cuando ves a una administración decirle a un artista o un artista que tiene que agradecer que se le haga una exposición, pregúntate quién tiene razón. Porque antes, Esther lo comentaba antes de que entráramos, ¿no? ¿Por qué un fontanero cobra cuando trabaja y un artista tiene que agradecer como si esto fuera el tiempo de la esclavitud todavía, ¿no? Entonces conviene también pensar en eso.
Gracias por escuchar, y creo que como hay una mesa que continúa nuestra conversación en realidad, o salvo que haya algún comentario queráis, porque si no vamos justo en tiempo, pero muchas gracias y cambiamos a la gente más interesante. Ahora los voy a presentar yo. Venga, gracias. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 37ª edición de la Semana Negra.